El otro día estaba viendo un podcast y de repente escucho una frase que me llama la atención porque es de Descartes y yo ni siquiera sabía que era de él. Y decía, a ver que me lo he apuntado, no creas algo porque te lo han dicho, ponlo a prueba. Y me quedé pensando y dije, bueno, pues esta frase resume perfectamente lo que me ha pasado a mí con el piano. Para quien no me conozcáis, soy Marta Lorenzana, pianista y pedagoga musical, y me dedico a enseñar piano a personas que tienen capacidades múltiples. Dentro de estas capacidades múltiples tengo alumnos que tienen altas capacidades, doble excepcionalidad, autismo de nivel número 3, número 2, número 1, personas con síndrome de Asperger, con dislexia, con problemas de crecimiento, con déficit de atención e hiperactividad, solo hiperactividad, hiperactividad con autismo, en fin, tengo una variedad muy grande de niños, adolescentes y adultos que necesitan un poco de mi ayuda. Hay muchos casos que me encuentro pues con ansiedad general, luego otros adultos que efectivamente tienen esta diagnosis porque bueno, han pasado como un periodo de estrés muy intenso y ahí se han quedado, no consiguen salir. La música paso a paso les está ayudando a un poco seguir ese camino de sanación. Obviamente es un camino complementario a las terapias de psicología, a las terapias de fisioterapeuta que ellos están siguiendo, incluso hasta tratamiento con fármacos. Todo esto os lo quiero comentar porque muchas veces digo, bueno, vale, yo he creado Inclux, este es un método, pero ¿qué es Inclux? ¿De dónde viene? Bueno, pues Inclux viene sinceramente, de cuando yo era pequeña. Lo que pasa que es como que no me he dado cuenta de que existía esta opción hasta que no he sido un poco más grande, he estudiado pedagogía y he dicho, o sea que esto también se puede hacer. Bueno, para poneros un poco en situación, yo soy una chica que ha nacido en un pueblecito muy chiquitito, una familia muy humilde, cerca de Astorga, y entonces el conservatorio más cerca que me quedaba era el de la ciudad de Astorga, al que obviamente he ido a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que era chiquitina, tenía más o menos 7, 8 años, la profesora de música del pueblo me ha dicho, porque yo iba a clase en mi pueblo, o sea, es como algo fantástico que, bueno, se ha dejado de hacer porque los CRAS ya no están como muy a la moda, pero yo he estudiado allí. Entonces, prácticamente todos los chicos del pueblo, todas las chicas del pueblo íbamos a esta escuela, éramos poquitos, entonces era como unas clases súper personalizadas donde aprendías de todo, ni siquiera tenías por qué solo aprenderlo de tu curso porque ponías la oreja y te enterabas de lo que hacían los demás. Entonces, bueno, esta profesora que venía a dar clase de música, pues un día le dice a mis padres, oye, que esta niña que tiene oído, que sigue muy bien la música, que le encanta cantar, que tiene una voz muy bonita, y les dice, os propongo que la llevéis al conservatorio para ver si a lo mejor, oye, le gusta, se quiere quedar, estudia música, etcétera, etcétera. Y mis padres me llevan, ¿vale? Entonces, bueno, entro al conservatorio. Recuerdo que previamente a hacer la prueba de ingreso tienes que ir al hospital a hacerte unas pruebas, porque claro, imagínate que tú quieres elegir un instrumento de viento, tienen que hacerte una prueba para saber si tú puedes elegir ese instrumento de viento. Entonces, pues bueno, fuimos para allá, hicimos las pruebas médicas, todo fantástico, podía elegir el instrumento que a mí me diera la gana y bueno, pues llego allí, hago la prueba y yo recuerdo que había elegido el violín, el saxofón y el piano. No me acuerdo si era este orden o diferente, pero bueno, yo llego allí, hago la prueba, me miran las manos, controlan el expediente este médico que os comentaba y bueno, me hacen cantar, me hacen seguir como unos ritmos, etcétera, etcétera.
paso la prueba y la siguiente cosa que yo recuerdo es ir con mi madre al auditorio del conservatorio, donde había como una especie de tribunal donde te ponían en una pizarra digital pues los instrumentos que había en el conservatorio y las plazas al lado. Entonces, claro, era como, depende de en qué posición esté yo dentro de la lista de elección de instrumento, va a poder haber plaza o no. Por suerte, el piano es un instrumento que eligen muchas personas, por lo tanto, hay muchas plazas y muchos profesores. Entonces, pues yo estaba ahí como nerviosa. Hago un pequeño paréntesis. He oído alguna historia en casa, creo que ha sido mi madre la que me lo ha dejado caer, de que yo he elegido el piano porque alguien o varias personas de mi familia como que han estado sobornándome, no sé si es la palabra correcta, o ha habido amenazas, no creo, es broma, para que yo eligiese el piano. Entonces, bueno, mi idea era tocar el saxofón para ser como Lisa Simpson. Y bueno, pues ahí súper jazz, súper fantástico, que luego además podía mezclarlo con el rock and roll. Bueno, a mí siempre me ha gustado así la música mucho más movidita. Y bueno, yo voy al conservatorio, llega mi turno y elijo piano. Vale, entonces claro, previamente cuando tú dices piano lo tienes que confirmar una segunda vez. Entonces yo miro a mi madre me dice, ¿quieres tocar el piano? Y yo, vale, sí. Entonces elijo piano y empiezo a tocar el piano, vale. El primer año muy bien, la profesora súper maja, estamos empezando, pero llega un punto que yo no sé por qué, dentro de las clases recuerdo, además era poquito, en los primeros años era media hora de instrumento y media hora de lenguaje musical o una hora de lenguaje musical. Total, que las clases de lenguaje musical recuerdo que hubo como una especie de problema con el profesor, que estaba de baja, entonces era como que durante un periodo muy largo de tiempo no tuvimos clase de lenguaje musical. De piano yo hacía constantemente clase, cada semana iba 2 veces, entonces yo recuerdo salir del cole, mi madre me estaba esperando con el coche con un bocata de nocilla, el pobre coche tuvo ratones porque yo comía la merienda en el coche, entonces papá y mamá tuvieron que cambiar de coche, lo siento papá y mamá. Y bueno, pues nada, que yo merendaba en el coche, me iba al conservatorio, hacía mis clases de música y luego me volvía para casa. Bien, entonces, en este periodo en el que yo estaba tocando el piano, llega un punto, no sé por qué, en el que a mí me cuesta muchísimo seguir avanzando con la clave de Fa. Para quien no lo sepa, en el piano tú tienes que leer 2 pentagramas juntos, uno para la mano derecha, que es la clave de Sol, uno para la mano izquierda, que es la clave de Fa. Entonces, pues yo recuerdo como que me costaba muchísimo y digo, bueno, y de ahí empecé a mirar muchísimo el reloj, era como media hora infinita de clase y yo, por favor, que pase ya, por favor, lo estoy pasando fatal, no me sale, además la profesora me está diciendo que no estudio y yo estoy estudiando, que mira, que me pongo con mi madre, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, total, que el segundo año yo le digo a mi padre un día que él me tiene que llevar al conservatorio, papá, yo quiero dejar el piano porque me está costando muchísimo leer, creo que no voy bien, la profesora siempre me echa la bronca, yo estudio todo lo que puedo pero no avanzo y ahí ya fue cuando empecé como a... ¿Por qué a los demás no le cuesta y a mí sí? ¿Por qué yo que me encantaría tocar el piano toda la vida y ser pianista? ¿Por qué estoy viendo que los demás vienen favorecidos por los profesores y yo no? Y me empiezo a preguntar todas estas cosas, empiezo a avanzar en los cursos, mi padre me convence para que siga tocando, que mira, que luego tienes un título a mayores, y yo, bueno, vale, pues ya está, lo acabo. Y cuando llega el momento en el que yo tengo que hacer la prueba de acceso al grado profesional, saco una nota de mierda, o sea, yo creo que era un 5,75 o algo así, y yo, joder, con todo lo que he estudiado, yendo a clases particulares de piano, chicos, porque siempre he sido, desde pequeñita, una estudiante de 10.
He llegado al conservatorio y no sé si es que no he sabido gestionar el tiempo o que necesitaba que me lo explicasen de otra manera, caput. O sea, mal no, lo siguiente. Total, que decido proseguir con el piano porque ya que he hecho la prueba de acceso a grado profesional, pues digo, bueno, pues tendré que seguir, ¿no? Ya, total, para lo que estoy, pues me pongo y lo saco todo. Y ahí fue cuando dije, esto no es para mí, estoy teniendo cada vez muchísimos más problemas, la teoría, todos los conceptos musicales empiezan a ser muchísimo más difíciles, yo no me estoy enterando de nada y duro 2 meses para leer una partitura, una página, fatal. Entonces digo, bueno, vale, pues nada, llega un punto en el que yo soy consciente de pensar, a mí me encantaría ser profesora de piano. Es más, le he dicho a mis padres la siguiente frase: yo quiero ser profesora para que nadie de los que venga detrás de mí que quieran estudiar piano tengan que pasar por lo que yo he pasado. Las ideas claras desde bien pequeña. Total, que bueno, la profesora que yo tenía en el primer curso he cursado con ella 6 años, porque en el conservatorio tú haces 10, 4 de elemental que hice con ella y 6 de profesional, que solo los 2 últimos cursos no los tuve con ella porque, bueno, su vida cambió, entonces tuvo que irse. Y llegaron otros profesores. Y bueno, pues digamos como que yo he pasado en el instituto una etapa como muy oscura en la que me costaba sacar un 5, pero es que me pasaba todo el día estudiando, que es que ni siquiera salía por ahí a hacer el zángano, que yo estaba ahí pico y pala, estudiando, y claro, llega un punto en el que desmotivadísima porque digo, estudio pero no me va bien, me esfuerzo el triple y sigo suspendiendo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo no entendía qué es lo que estaba pasando en mi cabeza. Digo, si antes sacaba tan buenas notas y ahora de repente estoy siendo una mierda, ¿qué es lo que está pasando? Porque el piano, a mí la música me encanta, me gusta tocar el piano, pero yo no me siento cómoda con esta profesora y tengo miedo de cambiar, porque claro, chicos, sucede una cosa, si tú cambias de profesor dentro del conservatorio, a lo mejor te metes en un problema, porque se lo toman como un ataque personal y claro, ¿para qué te voy a contar más? Total, que termino el conservatorio como buenamente puedo, me voy a Oviedo, ya os contaré otra historia que hay por ahí de por qué elijo hacer composición primero antes que piano. Y bueno, básicamente me voy empezando a dar cuenta que mientras yo tenía tantos problemas, he empezado a dar clases particulares a compañeros míos que también tenían dificultad, pero que yo les iba explicando y les iba ayudando lo que yo podía. Bien. Entonces, pues, claro, yo empiezo a sospechar, digo, vale, esto que yo estoy tocando así no funciona. Llego a quinto de profesional y viene un profesor sustituto, que al final del año, cuando él se tiene que ir, gracias a Dios que lo encontré, me dice, tú, Marta, tienes que seguir el camino de la enseñanza, porque no sé cómo lo haces, pero encuentras siempre una solución alternativa para llegar al mismo objetivo. Y a mí, no me preguntéis por qué, pero se me quedó grabado en la cabeza esa frase. Entonces yo dije, jolín, si este profesor yo le tengo tanto cariño, me ha tratado tan bien, me dice esta cosa, pues tendré que seguir a por ello y bueno, vamos a ver lo que nos depara el futuro. Bien. Entonces, yo me voy a Oviedo, estudio composición, luego un doble grado, luego tengo que elegir solo o piano o composición, elijo piano, me mudo a Madrid, termino mis estudios de superior en Madrid, me saco el diploma de intérprete, obviamente ahí otro vídeo para contar lo que me pasó, y por fin llego a Italia, donde estudio un máster en pedagogía. Dentro de aquí, de este máster en pedagogía, hay una materia fantástica
que se llama Pedagogía Inclusiva, Pedagogía Especial y para la Inclusión, o algo así. Total, que yo ahí digo, ¡buah, esto es mío, me encanta lo que pasa en esta materia, pero como que se me quedaba corto, porque todas las soluciones que nos daban no estaban de camino al conservatorio ni a la escuela de música, sino al colegio. Pero claro, en el colegio tú no tocas un instrumento, si tienes suerte, tocas la flauta y ya me parece demasiado, ¿vale? Porque es como un terror. Entonces, pues bueno, termino... Fijaos qué curioso. Cuando yo empiezo a hacer el superior, que sería el equivalente a la universidad, empiezo a sacar mejores notas. Y claro, ya ahí digo, ostras, pues a lo mejor era una cuestión de tiempo, de que yo no puedo abarcar mucho, ¿no? Eso que dicen de quien mucho abarca, poco aprieta, pues a lo mejor esa soy yo. Total, que me gradúo del máster con matrícula de honor. Y ahí yo ya digo, vale, pues ya está, o sea, matrícula de honor, me voy a dedicar a hacer esto, empiezo a darle vueltas a la cabeza, ¿cómo puedo hacer para que personas como yo puedan tocar el piano sin que tengan que morir en el intento? Y empiezo a preguntar a otros profesionales, a psicoterapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, profesores de música. Empiezo a ir a cursos, masterclasses, a leer muchísimo, a escuchar muchísimos podcasts, a ver qué técnicas hay por ahí, cuáles son las otras metodologías en el mundo que se han desarrollado para ayudar o para aprender música de otra manera. Y doy con Inclux. Que es como una conglomeración de todas las cosas que he aprendido, de todas las cosas que yo he hecho, de toda mi experiencia que he tenido que buscar vías alternativas para poder aprender y que no siguen un camino convencional. Entonces, gracias a todo este proceso que yo he pasado fatal en el pasado para llegar hasta aquí, hasta donde soy hoy, Marta Lorenzana, pianista y pedagoga musical, he tenido que pasar un camino muy duro, psicológicamente mal, o sea, devastador, muchos años de terapia, de sanar todas las heridas que yo tengo dentro. Y bueno, pues estoy agradecida de todo lo que ha pasado, porque si no, no hubiese podido desarrollar Inclux. Así que bueno, este es como el principio de la historia de Inclux, en el que yo he ido, como decía Steve Jobs, uniendo los puntos a lo largo de mi vida que me han hecho trazar una línea y he dicho, ostras, es que he llegado hasta aquí, hasta el método Inclux, pero es que el método Inclux venía conmigo desde chiquitina. Entonces, gracias a toda esta experiencia puedo ayudar a niños que tienen autismo de nivel 3, autismo de nivel 2, doble excepcionalidad, en el que, claro, la doble excepcionalidad es importante entenderla porque te pueden presentar un autismo de nivel 1 con altas capacidades, o te pueden presentar un nivel de autismo con un poquito de hiperactividad, altas capacidades con hiperactividad, etcétera, etcétera. Entonces es como, partiendo de la base, chicos, de que para mí todos somos neurodivergentes, si así lo queréis llamar, porque nuestra cabeza funciona de una manera diferente, soy consciente de que todo el mundo puede utilizar Inclux. Porque yo lo he creado para todas las personas que tienen el sueño de tocar el piano. Me da igual que tengas más edad, que tengas menos edad. Es que incluso hasta tengo niños de 5 años que otros profesores no han querido coger simplemente porque no saben leer. Pero es que si tú le enseñas a un niño de manera divertida a leer una partitura, es exactamente lo mismo que si le enseñases a leer un libro, un cuento. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, si queréis contactar conmigo, podéis escribirme un correo en marta@inclux.es o podéis echar un vistazo a todo lo que voy subiendo a medida que voy teniendo tiempo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn o en LinkedIn, como queráis llamarlo.
Entonces, pues bueno, ahí podéis encontrar todo lo que voy subiendo. No estoy tan activa como antes, porque tengo mucho trabajo, pero bueno, me alegra poder seguir hablando con vosotros. Podéis dejarme algún comentario si así lo queréis. Podéis reservar una cita conmigo para conocernos, para que me expliquéis vuestro caso, el de vuestro hijo, por qué queréis tocar el piano, por qué lo queréis, por qué ahora y no antes o más tarde. Y bueno, que aquí estoy para lo que necesitéis, que me despido de vosotros y que quiero que os quedéis con esto, pero que lo apliquéis para todo en la vida. Lo vuelvo a leer. Frase de Descartes. No creas algo porque te lo han dicho, ponlo a prueba. Si a ti te dicen no puedes tocar el piano porque no es lo tuyo, ponlo a prueba, porque eso es lo que yo hice y aquí estoy. ¡Chao!